Su mano había formado un puño tan apretado alrededor de la astilla que literalmente tuvo que obligar a sus dedos a que se abrieran, y las articulaciones crujieron como bisagras mojosas. «Vaya, vaya», dijo en voz alta. «Magnífico, ¿no es verdad?», preguntó en tono jovial el señor Gaunt, y de un tirón retiró la astilla de la palma de la mano de Brian, con la habilidad distraída de un médico que extrae una astilla de la carne. La devolvió a su lugar y volvió a cerrar la vitrina con un ademán triunfal. «¡Wow, estupendo!», convino Brian con una larga exhalación que casi fue un suspiro. Se inclinó para mirar la astilla de nuevo. La mano todavía le hormigueaba un poco donde la había sostenido. Esas sensaciones, la inclinación ascendente y el descenso sesgado de la cubierta, el ruido sordo de las olas en el casco, la sensación de la madera bajo sus pies, todavía persistían en él esas percepciones, aunque se imaginaba, con un sentimiento de pena real, que se disiparían como se disipan los sueños. ¿Conoces la historia de Noé y el arca?, preguntó el señor Gaunt. Brian frunció el ceño. Estaba bastante seguro de que no era un relato de la Biblia. Pero tenía la tendencia a cerrar la mente durante los sermones del domingo y las clases de Biblia los jueves de la noche. ¿Fue ese bote que recorrió el mundo en 80 días? El señor Gaunt sonrió otra vez. Algo parecido, Brian, algo muy parecido. Bueno, pues se supone que esa astilla proviene del arca de Noé. Desde luego no puedo asegurar que es del arca de Noé, porque la gente pensaría que soy un farsante y que soy el farsante más indignante. En estos días debe haber cerca de 4,000 personas en el mundo tratando de vender trozos de madera que afirman que pertenecen al arca de Noé. Y probablemente 400,000 que tratan de especular con pedazos de la cruz verdadera. Pero sí puedo decir que tiene más de 2,000 años, porque se verificó con la prueba del carbono 14. Y puedo decir que proviene de Tierra Santa, aunque no se encontró en el monte Ararat, sino en el monte Boram. La mayor parte de esto se perdió en Brian, pero no el hecho más sobresaliente. 2,000 años, dijo en voz baja. ¡Wow! ¿Está completamente seguro? Lo estoy, en efecto, aseguró el señor Gaunt. Tengo un certificado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde se sometió a la prueba del carbono, y desde luego acompaña al objeto. Pero, ¿sabes? Yo realmente creo que podría ser del arca. Miró especulativo la astilla por un momento, y luego levantó los deslumbrantes ojos azules hacia los castaños de Brian. Brian de nuevo quedó pasmado de inmediato, con esa mirada. Después de todo, el monte Boram está a menos de 17 kilómetros en línea recta del monte Ararat. Y en muchas historias del mundo se han cometido equivocaciones más importantes que el lugar de descanso final de una embarcación, aunque se trate de una de gran tamaño. En especial cuando los relatos pasan de boca en boca durante generaciones antes de que finalmente se pongan por escrito. ¿Piensas que estoy en lo cierto? Sí, dijo Brian. Suena lógico. Y además, cuando se tiene en la mano, produce una sensación extraña. ¿No te parece? Ya lo creo. El señor Gaunt sonrió y despeinó el cabello del chico, rompiendo el encantamiento. Me agradas, Brian.
Desearía que todos mis clientes tuviesen la misma capacidad de asombro que tú. Si así fuera el mundo, la vida sería mucho más fácil para un humilde comerciante como yo. ¿En cuánto vendería algo como eso?, preguntó Brian. Señaló hacia la astilla con un dedo que no estaba estable del todo. Apenas ahora estaba empezando a comprender lo profundamente que lo había afectado la experiencia. Había sido como sostener una concha del mar contra el oído y escuchar el sonido del océano, solo que en tercera dimensión y con efecto circundante. Deseaba intensamente que el señor Gunn le permitiera sostenerla otra vez, incluso por un rato más largo, pero no supo cómo pedírselo y el señor Gunn no se lo ofreció. «Oh, bueno», dijo el señor Gunn colocándose los dedos debajo de la barbilla y mirando a Brian con malicia. «Con un objeto como ese y con todos los objetos buenos que vendo, las cosas realmente interesantes, el precio dependería del comprador, lo que el comprador esté dispuesto a pagar». «¿Cuánto estarías tú dispuesto a pagar, Brian?» «No lo sé», murmuró Brian, pensando en los 91 centavos en su bolsillo, y después tragó saliva. «Un montón». El señor Gunn echó la cabeza hacia atrás y rió a carcajadas. Cuando lo hizo, Brian observó que había cometido una equivocación respecto al hombre. Cuando entró había pensado que el cabello del señor Gunn era gris. Ahora veía que solo era plateado en las sienes. «Debe haber estado bajo uno de los reflectores», pensó Brian. «Bien, esto ha sido terriblemente interesante, Brian. Pero en realidad aún tengo mucho trabajo por delante antes de las 10 de la mañana. Y por tanto...» «Claro», dijo Brian, volviendo con un sobresalto a la consideración de los buenos modales. «Yo también debo irme. Lamento haberlo entretenido tanto». No, me entendiste mal». El señor Gunn colocó una de las largas manos en el brazo de Brian. Él retiró el brazo. Esperaba que el gesto no pareciera descortés, pero no pudo evitarlo. La mano del señor Gunn era dura y seca y desagradable en alguna forma. De hecho, no se sentía muy diferente al trozo de madera petrificada que se suponía que pertenecía al arca de Nora o lo que fuera. Pero el fervor con que hablaba el señor Gunn impidió que observara la retirada instintiva de Brian. Actuaba como si él, y no Brian, hubiese cometido una violación a las reglas de etiqueta. Solo pensaba que debemos abordar el tema de los negocios. Realmente no tiene sentido que veas las otras pocas cosas que he logrado desempacar. No son muchas, y ya has visto las más interesantes de las que he sacado. Sin embargo, conozco muy bien mis existencias, incluso sin un inventario en la mano. Y es posible que tenga algo que te agrade, Brian. ¿Qué te gustará? Caracoles, dijo Brian. Había miles de cosas que le gustaría tener, y eso era parte del problema. Cuando la pregunta se planteaba en términos escuetos, no podía decir cuál de las mil le gustaría más. En estos casos es mejor no pensar con tanta profundidad, dijo el señor Gunn. Hablaba distraído, pero en sus ojos no había distracción. Estudiaban con atención el rostro de Brian. Cuando digo Brian Rusk en este momento, ¿qué es lo que quieres más que nada en el mundo? ¿Cuál es tu respuesta? Rápido. Sandy Koufax, respondió Brian de inmediato.
No se había dado cuenta de que tenía extendida la palma de la mano para recibir la astilla del arca de Nora, hasta que la vio colocada ahí. Y no se había dado cuenta de lo que iba a decir en respuesta a la pregunta del señor Gaunt, hasta que escuchó que las palabras rodaban de su boca. Pero en el momento en que las oyó, supo que eran exacta y completamente correctas. 5. ¿Sandy Kufok? Dijo el señor Gaunt pensativo. ¡Qué interesante! Bueno, no Sandy Koufax en persona, dijo Brian, sino su tarjeta de béisbol. ¿Tops o flares?, preguntó el señor Gaunt. Brian no hubiese creído que esta tarde podría mejorarse, pero de pronto había prosperado. El señor Gaunt conocía tanto de tarjetas de béisbol como de guioras y astillas. Era sorprendente, realmente sorprendente. Tops. Supongo que la que te interesa es su estampa de novato, dijo sin pensar Gaunt. No creo que te pueda ayudar con esa, pero... No, lo interrumpió Brian. No las de 1954. 1956. Esa es la que me gustaría tener. Colecciono estampas de béisbol de 1956. Mi papá me inició en esa afición. Es muy divertido y solo unas cuantas son realmente caras. Al Kaline, Mel Parnell, Roy Campanella, tipos como esos. Ya tengo más de 50, incluyendo la de Al Kaline. Me costó $38. Podé bastantes céspedes para conseguir a Al. Apuesto que lo hiciste, dijo el señor Gaunt con una sonrisa. Bueno, como le digo, la mayor parte de las tarjetas del 56 no son tan caras. Cuestan $5, $7, algunas veces 10. Pero una de Sandy Koufax en buenas condiciones cuesta 90 o incluso $100. No era una gran estrella en ese año, pero desde luego resultó ser magnífico. Y eso fue cuando los Dodgers todavía estaban en Brooklyn. Entonces todo el mundo los llamaba The Bums. Eso es lo que dice mi papá, al menos. Tu papá está 200% en lo correcto, dijo el señor Gaunt. Creo que tengo algo que te hará muy feliz, Brian. Espera aquí. Salió por la puerta encortinada y dejó a Brian de pie junto a la vitrina, con la astilla y la Polaroid, y el retrato del rey. Brian casi saltaba de un pie a otro con ansiedad y anticipación. Se dijo a sí mismo que cesara de ser tan candoroso. Incluso si el señor Gaunt tenía una tarjeta de Sandy Koufax, e incluso si era una estampa Tops de los 50, probablemente resultaría ser una del 55 o del 57. Y suponiendo que en realidad fuera del 56, ¿de qué le serviría con menos de $1 en el bolsillo? Bueno, puedo verla, ¿no?, pensó Brian. Mirar no cuesta nada. Ese era otro de los dichos favoritos de su madre. Desde el otro lado de la cortina provenían ruidos de cajas que se movían y ligeros golpes sordos cuando se ponían en el piso. «Espera un minuto, Brian», dijo en voz alta el señor Gaunt. Se le oía un poco falto de aliento. «Estoy seguro de que tengo una caja de zapatos en alguna parte». «No se moleste por mi casa, señor Gaunt», respondió Brian.
esperando como desesperado que el señor Gunn se molestara tanto como fuera necesario. Tal vez la caja está en alguno de los embarques que todavía están en camino, dijo el señor Gaunt dudoso. El corazón de Brian se hundió. ¿En eso? Pero estaba seguro. ¡Espera! ¡Aquí está!